Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué gusto saludarte. Rogelio Varela, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena, Darío? Buenas Rogelio, noches. muy buenas noches. Acompáñenos, vamos a platicar de la Ciudad de México, el comercio, y ya repuntó esta ciudad. Comenzamos. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que durante el mes de enero se registró un incremento mensual de 111,699 puestos de trabajo, el tercer mayor aumento de los últimos 16 años. Especialistas consultados por Citibanamex prevén que el Banco de México elevará este mes en 25 puntos base su tasa de interés para ubicarla en 10,75%. Con respecto a la inflación general, los economistas prevén que termine el año en 5,15%, mientras que la inflación subyacente quedaría en 5,04%. El Buró de Censos estadounidense informó que el comercio entre México y Estados Unidos alcanzó en 2022 la cifra histórica de 779,308 millones de dólares, un crecimiento de 17% respecto al monto registrado en 2021. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo que el último reporte de empleo de Estados Unidos muestra que el proceso para volver a acercar la inflación al objetivo de 2% tomará bastante tiempo. Con el desconfinamiento derivado de la relajación de las políticas públicas por el COVID-19, la Ciudad de México se ha empezado a reactivar desde el punto de vista económico, pero todavía hay mucho que hacer. Mire lo que le preparamos. El crecimiento del 3% en México en el 2022 se reflejó en una mejora de la actividad económica en la capital. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta noviembre del año pasado, la Ciudad de México reportó la existencia de 474,323 negocios y se crearon 215,505 nuevos empleos, lo que significó casi 78,000 más que en 2020. Tanto el gobierno como el sector privado trabajan en recuperar las unidades económicas perdidas por la pandemia. De ahí que se ha fortalecido el programa de reactivación económica del gobierno de la Ciudad de México, que contempla una mayor colocación de créditos que a la fecha involucra una inversión de 1,841 millones de pesos otorgados a micro y pequeñas empresas. En cuanto al proyecto Vallejo I, que contempla el establecimiento de grandes negocios en esa zona industrial, se han captado inversiones por más de 15,000 millones de pesos y la idea es atraer a empresas de alta tecnología. La Ciudad de México, sin duda alguna, es uno de los motores de la economía nacional. ¿Qué está ocurriendo en esta área tan importante, no solamente para el comercio, sino también para la inversión? Para precisamente hablar de este tema, está con nosotros esta noche José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de Canaco Ciudad de México. José, gracias por acompañarnos. Rogelio, muchas gracias por la invitación. Marilena, muchas gracias, buenas noches. Y Darío, un verdadero placer estar con ustedes para charlar de la Ciudad de México. Claro. El año pasado, José, la economía mexicana tuvo una recuperación importante. ¿Esto se pudo también percibir en la capital del país? Sin duda alguna. Fíjate que cerramos muy bien el año, que es una buena noticia para la ciudad y para la ciudad en su conjunto, porque la reactivación económica genera beneficios para toda la sociedad. Hubo un repunte en el sector comercio mayorista del 5%, hubo un repunte en el minorista del 11%, los servicios el 8%, es un crecimiento en comparación desde luego con 2021. El empleo creció el 3,1%. Y algo que me parece muy importante mencionar es que la Ciudad de México se colocó como la ciudad con mayor inversión extranjera directa, con el 22%, lo que equivale aproximadamente a 10,200 millones de dólares de inversión directa en la Ciudad de México. Todo esto, sin duda alguna, genera buenas noticias para nuestra ciudad, para la economía de nuestra ciudad y para los habitantes de nuestra ciudad. José, sin lugar a duda estamos viviendo una situación económica a nivel internacional compleja, tasas de interés altas, una inflación que todavía no cede, por lo menos la subyacente, empresas y negocios que quieren abrir y que todavía es muy complejo abrir un negocio no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. ¿Qué está haciendo la Cámara de Comercio para apoyar ese sector bajo las condiciones actuales? Fíjate que abordamos un tema que me parece que es de suma importancia.
con la pandemia, una gran cantidad de negocios cerraron sus puertas. Sí. Hablamos de 1.600.000 unidades de negocio y lo que esto implica en pérdida de empleo. Estamos recuperando, se han recuperado 1 millón, pero todavía queda 600.000 empresas en el limbo, es decir, que cerraron sus puertas. ¿Y dónde están estas empresas? Una gran cantidad de ellas están en la informalidad, porque además, nosotros no juzgamos la actividad de las personas que tienen que hacer llegar el sustento diario. Pero al no poder ya continuar con las empresas por todo lo que implica ser empresario y la cantidad de regulación, pues evidentemente incentiva la informalidad, que es un lastre para nuestra ciudad. No hay aportación en lo absoluto ni para la salud ni para su infraestructura. Dicho lo anterior, quiero anunciarles que hemos estado trabajando con la Jefatura de Gobierno de manera muy profunda en este tema. Y encontramos que hay una sobreregulación. Y la única manera de que el gobierno y la iniciativa privada puedan armonizar para incentivar la economía de nuestra ciudad es desregulando. Desregulando temas en donde me piden en un mismo requisito para sacar, por ejemplo, un programa de protección civil, me piden todos los requisitos que ya me solicitaron, visto bueno de seguridad de operación, uso de suelo, lo repiten. Y si no tienes eso, cuando ellos ya lo tienen, evidentemente, entonces hay que volver a generar por lo menos un gasto administrativo para reunir toda la cantidad de trámites. Hay una sensibilidad del gobierno, debo decirlo, una gran disposición de la Jefatura de Gobierno, de la doctora Sheinbaum, y esto no se politiza, esto es un tema en donde nosotros necesitamos desregular para disminuir costos. Disminuyes costos, incentivas la creación de nuevas empresas, incentivas la sustentabilidad de las empresas ya existentes, disminuyes costos, generas más empleo, se generan más empresas. Y esto es la mejor noticia, que lo vamos a anunciar seguramente en unos días más en conjunto con la Jefatura de Gobierno, para que entendamos que la única manera de sostener una economía es dando el gobierno las facilidades necesarias para poder ejercer el comercio de manera libre y sustentable. Decías hace un momento que desaparecieron 1.6 millones de unidades de negocios, de las cuales ya se recuperaron 1 millón, pero todavía quedan pendientes 600,000. Estos negocios, estos pequeños negocios, ¿en qué giros estaban encajados? Y con este programa que nos acabas de describir para hacer más fácil la desregulación, ¿con cuántas unidades estiman que puedan avanzar en su recuperación? Mira, primero cómo se segmentó el tipo de negocio y comercio, particularmente de lo que representamos el sector terciario. La mayoría de ellos estuvo en el sector comercio, es decir, alrededor del 52% de los que desaparecieron estaban en el sector comercio. El 30% estaban en el sector servicios y turismo. Sí, el turismo estaríamos hablando tal vez de entonces un 20%. Así se conjugó la pérdida de esos negocios, el cierre de esos negocios. La mayor afectación estuvo en el comercio. En el comercio que tiene que levantar sus cortinas, que tiene que pagar una renta, que tiene que pagar los salarios, que tiene que cumplir con los compromisos, y donde hubo la ausencia de parte de nuestro gobierno para poder prorrogar por lo menos las obligaciones tributarias que se tenían cada uno de estos comercios, y entonces lamentablemente cerraron. Ahora, este nuevo programa lo que va a permitir es justamente hacer asequible el ser empresario. Es lo que necesitamos. El emprendedurismo es el futuro de cualquier ciudad. Entonces, creo que será buena noticia el que se desregule y que podamos trabajar en conjunto con el gobierno. Claro. Oye, José, y están en puerta nuevas inversiones para la capital del país. Hace unos días una empresa global dedicada al pan pues hizo una inversión muy fuerte en la zona de Azcapotzalco. ¿Hay proyectos de ese tamaño en puerta? Hay proyectos, y desde luego que la Cámara participa y coadyuva en este tipo de acciones en donde se está recuperando una zona industrial que tiene una vocación industrial, y que nosotros hemos señalado que se tendría que volver a colocar industria limpia en estas zonas que no tienen otra vocación y que sus características y la infraestructura y su planeación están dedicadas al tema industrial. Y sin duda alguna hay grandes noticias en cuanto a la inversión, no solamente en esta empresa que confía además en la ciudad y en el país, porque le ha dado mucho también el país a esta compañía, pero hay muchas otras, sobre todo
en temas de electrónica y desarrollo tecnológico. La Ciudad de México se ha colocado en el 2021-2022 como la ciudad del futuro. Ganó un premio ante ello por su infraestructura, por ser la ciudad que cuenta con un Metrobús que ha sido calificado de una manera muy positiva, con el cablebús ahora, que eso habla de movilidad y conectividad, con el trolebús que se sustituyeron y son ahora eléctricos en su totalidad y autónomos, y también siendo la ciudad que mayor número de puntos Wi-Fi sin costo tienen en la ciudad. Entonces, me parece que todo esto contribuye a incentivar la inversión y por eso hablábamos de 10.200 millones de dólares de inversión directa extranjera. José, ¿qué pasa en materia de seguridad? Uno de los temas coyunturales a nivel nacional, pero en la Ciudad de México aqueja, es la seguridad. ¿Están también hablando con las autoridades? ¿Qué está haciendo la Cámara de Comercio? Muy buena pregunta y también me enorgullece decirles lo siguiente. La Cámara tradicionalmente ha generado una encuesta muy acertada, con un 96% de credibilidad en relación a los índices de inseguridad, desde luego en el comercio. Robo, extorsión, pero particularmente en el comercio. Y esta encuesta la compartimos con la autoridad. Y hay ocasiones en que ha salido muy mal. Y lo expresamos con la autoridad, nos reunimos y le proporcionamos la información de los focos rojos, en donde se encuentra el mayor índice de robo a comercio, en donde se encuentra la extorsión, el famoso derecho de piso, cuáles son los horarios, cuáles son las metodologías que utilizan, cuáles son las armas que utilizan. Y todo esto, lo compartimos con la autoridad y ha habido una gran sensibilidad de parte del secretario Omar García para poder atender estos temas. Se trabajó durante 2 trimestres y anunciamos, inclusive se sumó la jefa de gobierno, porque sí hubo una reducción importante en el robo a comercio y en la extorsión. Y entonces, si verdaderamente utiliza la autoridad la información que nosotros generamos y hay un resultado, me parece una gran noticia. Y hoy la ciudad se postula como una de las ciudades más seguras. Sin duda alguna, entonces, permite certeza jurídica, Estado de Derecho y la mayor inversión a la ciudad. Y en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México tenemos un Ministerio Público de la Cámara de Comercio, en donde asisten nuestros agremiados a denunciar y no se tienen que ir a una alcaldía a que los traten no debidamente, y lo digo con mucho respeto. Ahí llegan de manera exprofesa, se abre su expediente y entonces ya el expediente abierto se manda a la alcaldía en donde se haya cometido el ilícito. Pues sin duda retos muy importantes los que encara la capital del país. Hay una reactivación también, como tú dices, habrá que seguir apoyando sobre todo a las micro y pequeñas empresas. José de Jesús Rodríguez, presidente de Canaco Ciudad de México, gracias por estar con nosotros. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes. Gracias. Y siempre estoy a la orden de ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a todos. No cabe duda que la Ciudad de México sigue siendo uno de los pilares de la economía a nivel nacional, que se están haciendo cosas y que todavía hay grandes retos para que verdaderamente despunte, no solamente a nivel nacional, sino internacional, Darío. Sí, porque aquí están las sedes de los principales grupos empresariales, de los corporativos internacionales. Globales, claro. Sí, y además de que pues esta recuperación que ha tenido desde el año pasado la economía de la capital, pues aún ha sido insuficiente para recuperar los negocios que se tuvieron que cerrar por la pandemia, y de ahí el interés sobre todo de apoyar a pequeñas y medianas empresas. Que es el grueso de lo que se ha perdido y de lo que se está recuperando, ¿no? Más Sí. de 500,000 de unidades de negocios, sobre todo pymes, son las que todavía no logran reinsertarse en la actividad económica. Así es, se dice fácil, pero es un gran reto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches, María Elena. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Darío, Rogelio. gracias. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles aquí lo esperamos. Índice económico 11:45 de la noche. Hasta entonces.